El otro día yo me levanté y dije, hey, ¿por qué no hago un video explicando algunas cosas como la historia del poder? Y entonces surgió este video. Hoy vamos a hablar del poder. El poder. Bueno, ¿y qué es el poder? La palabra poder define la relación de dominación que existe entre dos personas. Una relación en la que una de las partes ordena y otra obedece. O sea, es decir, que si una le ordena algo a la otra le obedece. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Se dice que los gobernantes tienen el poder de crear leyes. Bueno, obvio. O que los padres tienen el poder de educar a sus hijos. También. O que también un jefe tiene el poder de indicarles a sus empleados las tareas que tienen que cumplir. O si no, por último, un docente que tiene el poder de evaluar a sus alumnos. Y hay una palabra que tiene que ver con el poder. ¿La conocen? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, igual se los voy a tener que terminar diciendo yo, así que... La dominación. La dominación era una búsqueda de obediencia en un grupo determinado. Pilles autos y motos que pasan al lado de mi pille ventana. La dominación era una búsqueda de obediencia en un grupo determinado. Para lograr imponer esa voluntad era necesario el consentimiento u obediencia. O sea, la aceptación de esta imposición por parte de los dominados. A este ejercicio legítimo del poder, o sea, algo que sea como verdadero, algo así, se le llama autoridad. Y bueno, de hecho existen tres tipos de dominación: la tradicional, la carismática y la burocrática legal. La tradicional es que se basa en la fuerza de la costumbre, que lleva a aceptar el mando de quienes siempre dominaron. La dominación carismática, relacionada con la idea de que algunos individuos tienen condiciones o cualidades extraordinarias que hacen que los otros estén dispuestos a obedecerlo. La dominación burocrática legal es en la que no se obedece a una persona, sino a una regla instituida, como las normas. O sea, la ley y esa wea. Y ahora volvemos con la palabra de autoridad, que se vincula con la existencia de cierta legitimidad, o sea, un consenso de aceptación de una autoridad, y de una estructura jerárquica que implica la existencia de instituciones, organismos o grupos sociales que con determinados medios buscan la realización de un propósito o fin. La autoridad es legítima y se sustenta en las leyes y se distingue del poder coercitivo. ¡Ah! ¡Qué palabras! Ojalá lo estuviera viendo, no sé, en Wikipedia o algo así. Y sí, así es, estoy leyendo de un pille libro de... Lean libros, hace bien a los ojos y a la mente. Y además te confunde con 500.000 de palabras que tienen estos libros, que no se le entiende las pille palabras que tiene, porque son tan complejas como... bueno, no se me ocurre nada, pero usted me entiende, es como... Bueno, la autoridad es legítima si se sustenta en las leyes y se distingue del poder coercitivo, o sea, por la fuerza, y del liderazgo basado en la capacidad de influir en la persuasión. Pero las relaciones a veces no pueden ser iguales, a veces son desiguales, o como se les llama, asimétricas, que quiere decir que son desiguales, lo que acabo de decir, y no es posible estar fuera de ese espacio estratégico del poder. Algunos dominan y otros son dominados. No sé si escucharon unos ruidos raros, pero es que están pasando 500.000 de autos al lado de mi ventana. Bueno, ya estoy un poco más calmado. Ahora vamos a ver cómo era la concepción o cómo se entendía el poder entre los griegos. En la antigua Grecia, el poder residía en la comunidad, por lo de que las personas dependían unas de otras. Por eso la concepción del poder se basaba en la armonía y el equilibrio. El poder no era de todos. Esa comunidad estaba formada solamente por los ciudadanos varones y libres de la polis. La polis es una especie de ciudad o estado independiente, que en la antigua Grecia cada polis tenía sus propias leyes y su propio gobierno. Muchos otros, como las mujeres y los esclavos, y no es por ser machista, no me vengan con comentarios así como que es lo que dice en el libro, quedaban afuera de las decisiones. Para los filósofos griegos, el poder estaba organizado por medio de jerarquías.
Platón y Aristóteles comenzaron a establecer roles dentro de este ejercicio de poder. Según estas concepciones, algunos ciudadanos estaban más preparados que otros para organizar la vida en las polis. Para Platón, el poder estaba legitimizado sobre la base de la educación. Solo los más educados podían ocuparse de regir la vida de los demás habitantes de la polis, pero estos a su vez debían ocuparse de que los que no habían accedido a la educación. Pero para Aristóteles, el poder no pertenecía al hombre. ¿Por qué no ser humano? Probablemente alguien me vaya a decir algo así. Sino a la ley, ya que ésta era imparcial y se dirigía a las acciones humanas en particular. Para él, la legitimidad estaba dada por la razón y la justicia. Y el mejor gobierno era el de las leyes, el gobierno de la razón. ¿Qué es esto? ¿Nuestra religión o qué? Aristóteles afirmaba que desde el nacimiento algunas personas estaban destinadas a ser regidas por otras a regir. Por esto, la importancia de la ley como instrumento racional de gobierno. Y ahora pasamos con los romanos. Los romanos llamaban al poder protestas, o sea, poder socialmente reconocido o autoridad de aquel que tiene capacidad legal para hacer cumplir su decisión. En esta cultura, el poder estaba en manos de una clase social privilegiada. Los patricios estrellas, los patricios, descendientes de los clanes fundadores de la ciudad de Roma. Los que obedecían eran los plebeyos, una clase social que solo se diferenciaba de los patricios por haber llegado más tarde a Roma, y los esclavos, personas privadas de su libertad sin derechos políticos, sociales ni económicos. Bueno, ya saben lo que es un esclavo, así que eso que expliqué fue medio al pedo, pero bueno. Y siguen pasando los... Voy a hacer algo. ¿Dónde? La ventana. Tengo que cerrarla. Que si no... Ahora sí. Y ahora vamos con la Edad Media, o sea, avanzamos en el tiempo, evolucionamos. La concepción del poder en la Edad Media. El poder en el mundo occidental estaba en manos de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que es una entidad territorial que incluía la mayoría de los estados de Europa Central entre los siglos X y principios del siglo XIX. Y del Papa, líder de toda la cristianidad, ya saben, que cuyo poder era divino, o sea que provenía de Dios. Ustedes ya saben, un papa, ya lo saben qué es. Ambos poderes luchaban entre sí por el dominio del mundo. Por debajo de ellos, el poder real recaía sobre los reyes, que habían perdido una gran porción de su poder en manos de los señores feudales, que tenían autoridad sobre sus territorios. Los señores feudales tenían poder sobre las personas y sobre las tierras, y además administraban justicia. Esta fragmentación del poder había otorgado a los señores feudales el derecho a dirigir la vida de sus vasallos con quienes se vinculaban mediante lazos de lealtad personal, relaciones de vasallaje, y sobre los campesinos que vivían en sus tierras. Por cierto, van a tener que acostumbrarse a los señores feudales porque son algo muy importante. En las ciudades medievales comenzaron a formarse corporaciones. Los trabajadores se agrupaban en gremios, maestros oficiales y aprendices del mismo oficio. Y desde fines del siglo IX y durante toda la Edad Media formaron cofradías, las palabras, en las cuales se reunían diversas profesiones. Con el tiempo, estas asociaciones profesionales adquirieron fuerza política como grupos de presión y como integrantes del gobierno de las ciudades. En estas, el gobierno estaba en manos de un consejo municipal, cuyos miembros eran burgueses elegidos por las corporaciones. Este mismo estaba presidido por un alcalde. El gobierno municipal cuidaba de la defensa de la ciudad y de la seguridad pública, cobraba los impuestos, administraba el dinero municipal, nombraba a los jueces, administraba las escuelas y los hospitales y fijaba la política económica. Y ahora nos vamos a la modernidad. A partir del siglo XIV, los reyes volvieron, poco a poco,
a recuperar el poder perdido sobre sus territorios. La crisis económica permitió que, luego de los cruentos enfrentamientos, los monarcas se impusieran sobre los señores feudales y los dominaran. En la Edad Moderna, los monarcas comenzarían a representar a toda la sociedad que se relacionaría con ellos por medio de representantes que formaban, según el país, la corte, la dieta, el parlamento o los estados generales. Este cuerpo estaba integrado por miembros de la nobleza, los antiguos señores feudales, el clero, la iglesia y la burguesía, en este contexto de recuperación del poder real que llevaría poco a poco al absolutismo y de la formación de los estados nacionales. Durante los siglos XV y XVI comenzó a cambiar la forma de concebir el poder y la manera de ejercerlo. Dos filósofos de la modernidad, el inglés Tomás Moro y el italiano Nicolás Maquiavelo, ese apellido, elaboraron teorías opuestas en relación a cómo se debe ejercer el poder. El primero planteó sus críticas hacia una monarquía cada vez más absolutista. El segundo, por el contrario, era partidario de un poder fuerte y bueno, hasta acá el video sobre el poder. Al menos ahora ya saben más sobre la palabra de poder, que no solo simplemente significa, no sé, un tipo de poder en específico, sino que el poder es diferente en qué circunstancias o en qué situaciones. Y bueno, eso es todo. ¡Chau! Oye, yo no salí en ninguna parte del video. Y bueno, no saliste porque lo siento, ya no nos alcanza el presupuesto, ya tengo que apagar la cámara. Espera, bueno, al menos aparecí aquí en estos segundos. Bueno, sí, que ya sé, bueno, voy a apagar la Espera, cámara. No, que la voy a apagar, que la apago.